Muchas gracias a todos los presentes, a todas las personas que estáis al otro lado. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión titulada, como decía previamente, Inteligencia Artificial para la Industria, cómo mejorar la competitividad con IA. Si quieres, Marta, por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, el plan mañanero va a ser cortito y es el siguiente. El objetivo de esta webinar es hacer una sesión rápida, que sea amena para vosotros y sobre todo que os sirva. Por lo tanto, una vez que yo haga la introducción, mi compañero Ivón nos hará de guía en esta webinar enfocada a ofreceros herramientas de trabajo que os puedan venir bien para hacer que la IA funcione y retorne, pero de verdad. Y para finalizar la sesión, abriremos el turno de preguntas, si las hubiere. Claro, espero que así sea. Lo esperamos que así sea. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para aquellos que no nos conocéis, desde PKF Atest, en nuestra unidad de inteligencia artificial, llevamos más de 12 años acompañando a empresas industriales, empresas industriales grandes, empresas industriales pequeñas, medianas, en este viaje hacia la inteligencia artificial. Actualmente tenemos más de 70 clientes activos, un back office, un equipo muy especializado y con mucha experiencia tanto en la parte de consultoría como en la parte técnica y evidentemente en muchos casos de uso que ya están generando impacto real. Incluso de alguno de ellos hablará luego posteriormente Ivonne. Os enseñaremos algún caso de uso. Pero antes de dar la palabra a Ivonne, me gustaría compartir una reflexión con todos vosotros, con todas vosotras, ya que hay algo que hemos aprendido con claridad gracias a toda esta experiencia acumulada, experiencia vital. Y es que, y este es el gran titular, ¿no? La tecnología por sí sola no mueve la aguja, no mueve la aguja de la cuenta de resultados. Lo que transforma de verdad a una empresa es la estrategia y lo mismo ocurre, evidentemente, como no podría ser de otro modo, con la estrategia de inteligencia artificial. Sin embargo, vemos que no son pocas las empresas que han empezado a dar los primeros pasos a través de pruebas, pilotos, bueno, el levantamiento de pequeñas granjas de pilotos inconexos entre sí, sin medir, sin gobernar, etcétera, etcétera. Incluso algunos de vosotros aquí presentes habréis podido vivir en vuestras carnes lo fácil, y lo fácil va esto entrecomillado, que es hacer un piloto, y lo complejo, y esto ya no va entrecomillado, que es llevarlo a producción y que retorne de verdad. Y aquí está, desde nuestro punto de vista, el verdadero problema de fondo y la gran ventana de oportunidad a la vez. Porque todo esto ocurre cuando se implanta IA sin una estrategia clara. Si somos capaces de definir una dirección clara, la tecnología se termina convirtiendo, si no somos capaces, perdón, de definir una dirección clara, indudablemente, y es lo que está ocurriendo en muchísimos casos, desgraciadamente la tecnología se termina convirtiendo en un laberinto caro y una estrategia de inteligencia artificial bien planteada evita o debería evitar precisamente errores muy comunes que se están repitiendo actualmente. Claro, para que todo esto funcione hace falta muchísima ingeniería y un método de trabajo que nos ayude a dar pasos a avanzar en definitiva. Pero para hablar sobre todo esto y mucho más, a continuación ya doy la palabra a Ivonne Orrantia, compañero de trabajo y encargado actualmente del desarrollo de negocio de inteligencia artificial dentro de PKF Atest. Muchas gracias y cuando quieras, Ivonne, la palabra es tuya. Muy bien. Hola, buenos días. Gracias, Unai, y gracias a todos por asistir a este webinar. En el primer bloque de la presentación vamos a ver en qué consiste la inteligencia artificial y cómo impacta en la competitividad de una empresa industrial. Os vamos a dar 4 puntos de referencia sobre esta tecnología que nos van a ayudar a comprender mejor en qué consiste.
Si puedes pasar a la siguiente. Bien, todos estamos familiarizados con el concepto de Industria 4.0. Industria 4.0 es la evolución natural de la transformación digital en la industria, la interconexión de máquinas, personas y procesos mediante datos, sensores y automatización. Pero es importante tener en cuenta que en este contexto la inteligencia artificial pues no es un proyecto aislado, sino una capa más dentro del plan de transformación digital. Igual que hace unos años si incorporamos la sensórica o la nube, hoy toca añadir la capa de inteligencia. Esta capa es la que permite que los datos se conviertan en decisiones, que las fábricas aprendan de su propio funcionamiento y que las operaciones sean cada vez más eficientes y flexibles. En otras palabras, la IA forma parte del camino hacia la industria 4.0 y las empresas que la integran estratégicamente, como decía antes Unai, no solo como tecnología, sino como parte de su modelo operativo, pues son las que realmente están ganando ventaja competitiva. Pues pasar. Bien. La inteligencia artificial es una herramienta informática. Lo que la hace diferente es que nos permite hacer tareas que antes estaban reservadas a las personas. Tareas basadas en el aprendizaje, la percepción y el razonamiento, como la resolución de problemas o la toma de decisiones. Ahora bien, es importante tener presente que los sistemas de IA son algoritmos basados en matemáticas, estadística y probabilidad, y que pueden emular el razonamiento humano, pero no pueden razonar como un humano. Entender un poco las limitaciones de la inteligencia artificial es importante a la hora de plantearnos cómo aplicarla. La inteligencia artificial no es algo reciente, pero ahora estamos viviendo una auténtica revolución porque concurren 4 factores clave. Uno es la disponibilidad masiva de datos, que antes no existían o no estaban accesibles. Otro es el incremento exponencial en la capacidad de computación, la aparición de la IA generativa y la posibilidad también de comunicarnos con las máquinas en lenguaje natural, que este último punto pues, abre innumerables oportunidades de aplicación de la tecnología. Estos avances han transformado la IA en una herramienta práctica y accesible para empresas de cualquier tamaño y están revolucionando, como sabéis, el mundo empresarial y la sociedad en su conjunto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, la inteligencia artificial es un ámbito de estudio muy grande, pero fundamentalmente de cara a su aplicación en las empresas podemos resumir y podemos dividirla en 2 tipos. La IA analítica, que es la que podríamos considerar como la IA tradicional, que está muy vinculada al machine learning y se utiliza sobre todo para analizar datos y tomar decisiones. Este tipo de IA nos ayuda, por ejemplo, a predecir la demanda de un producto, a identificar patrones de comportamiento de clientes o a recomendar acciones para mejorar un proceso determinado. Nos permite desarrollar sistemas de analítica predictiva de qué va a pasar y analítica prescriptiva, qué deberíamos hacer. Y luego, por otro lado, en los últimos años ha emergido también, como sabéis, con mucha fuerza la IA generativa. Esta se basa en modelos muy avanzados de procesamiento del lenguaje natural, como los famosos ChatGPT, Claude, Gemini, que no solo analizan información existente, sino que pueden crear contenido completamente nuevo, textos en formato imágenes, audio, vídeos, código. Esto está revolucionando muchos ámbitos de las empresas, como la automatización de procesos, la atención al cliente, el marketing o incluso el diseño de productos. Además, ahora estamos entrando en una nueva fase de despliegue de esta tecnología, conocida como la IA agéntica, y esto lo que quiere decir es que ahora los agentes de IA, digamos, no solo responden a nuestras preguntas como un asistente de los que hemos hablado antes, sino que pueden hacer cosas, pueden percibir su entorno, tomar decisiones y ejecutar acciones para lograr unos objetivos específicos sin necesidad de una intervención humana constante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale. En una empresa, la IA se puede aplicar sobre 4 ámbitos fundamentalmente. Sobre la toma de decisiones, para la aplicación de modelos predictivos y analítica avanzada que permite mejorar la toma de decisiones estratégicas en las empresas. Para automatizar procesos, la IA permite a las empresas automatizar tareas repetitivas y optimizar sus operaciones para ahorrar costes, reducir errores y mejorar la eficiencia. Para mejorar la experiencia del cliente, la IA permite analizar los datos del cliente para ofrecer interacciones más relevantes y eficientes
que se adaptan a sus necesidades específicas y para mejorar la gestión del conocimiento, de tal modo que no solo mejoramos la eficiencia operativa, sino que también fomentamos la innovación y el aprendizaje dentro de la organización. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, fundamentalmente, la principal razón para adoptar inteligencia artificial y para hacerlo ya es que una empresa que adopta IA en su operativa es mucho más competitiva que una empresa que continúa trabajando sin tenerla en cuenta. Es tan simple como eso. Si habéis empezado a utilizar ChatGPT u otro asistente de IA para tareas de vuestro día a día, como redactar informes o resumir contenidos, os habréis dado cuenta de cómo estas herramientas son capaces de multiplicar nuestra productividad personal, de cómo ahora, asistidos por IA, podemos hacer muchas más cosas con mayor calidad y en menos tiempo. En la escala de una empresa es exactamente lo mismo. Es una tecnología con un impacto enorme en la productividad y en la competitividad y nos hace trabajar de forma distinta. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque. Espero haberos ayudado a clarificar algunas ideas sobre qué es la inteligencia artificial. En este bloque vamos a responder a la pregunta de cómo desplegarla en una empresa para tener éxito. Nosotros creemos que la mejor forma de que una empresa aprenda qué es la IA y cómo aplicarla es empezar a tocar IA lo antes posible. ¿Y qué quiero decir con tocar IA? Pues para nosotros eso significa disponer de un proyecto en producción en el corto plazo para experimentar los beneficios que puede aportar y conocer el alcance de esta tecnología. Como veremos a continuación, podemos conseguir empezar rápido a la vez que aplicamos racionalidad y criterio para elegir por dónde continuar, que es un punto, digamos, muy importante y relevante que ha comentado también Unai, ¿no? Después de haber puesto en producción las primeras soluciones o fase piloto, es importante tener trazada una hoja de ruta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, nosotros, para conseguir este despliegue de IA y tener éxito con ello, hemos adaptado la metodología Agile al entorno de desarrollo de soluciones de IA. Esto pues, nos permite comenzar rápido con la implementación de soluciones y adaptar el plan a la vez que lo vamos desplegando en la empresa. Adoptamos principios ágiles sin perder mucho tiempo con formalidades de marcos metodológicos y esto nos permite pues, cumplir objetivos. Es una metodología que hemos aplicado, como decíamos antes también, a más de 70 clientes y que nos ha permitido comenzar a desarrollar soluciones y escalar sin grandes esfuerzos ni grandes recursos iniciales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, para poner todo esto en práctica, el primer paso consiste en analizar la situación actual de la empresa y tener en cuenta su nivel de madurez digital. La IA, como hemos dicho antes, es una capa más, un paso más en el proceso de transformación digital de una empresa y para desplegar IA con éxito, fundamentalmente necesitamos un nivel de madurez digital adecuado, datos de calidad accesibles y en cantidad suficiente y un equipo preparado para liderar el proceso de transformación. Vamos a pasar a la siguiente. Vale, después del análisis establecemos la base que nos permitirá diseñar una hoja de ruta y esta base no es otra que definir un mapa de oportunidades de aplicación de la IA y priorizar las más interesantes. Aquí podemos identificar 5, 10 o 20 oportunidades para aplicar IA en nuestra operativa. Podemos valorar muchas ideas, pero la clave es definir aquello que realmente seréis capaces de implementar en el corto plazo. No tiene sentido dibujar un mapa muy extenso y exhaustivo que defina a detalle todas las opciones, porque aquello que no puedes aplicar no te va a servir para nada. Nosotros dentro de esta fase utilizamos una dinámica participativa con el comité de dirección para descubrir puntos de dolor y oportunidades de aplicación de la IA y después utilizamos un Business Canvas Model adaptado para estudiar la viabilidad de las soluciones de inteligencia artificial detectadas y priorizar las que sean más interesantes. Pasamos a la siguiente. Vale, el resultado de esta consultoría inicial es un plan de acción de IA que es ejecutable y medible en el corto plazo y que está estructurado en quick wins, desarrollos que pueden
se pueden poner en producción en 2 o 3 meses, con KPIs claros y que permitan la venta interna y la superación de reticencias iniciales, y proyectos estratégicos para poner en producción antes de un año, una vez superada esta fase piloto. Vamos a la siguiente. Después de mostrar el valor que aporta la inteligencia artificial en la fase piloto, entonces articulamos el proceso de adopción de la IA dentro de un plan estructurado. Aquí el objetivo es establecer un círculo virtuoso de despliegue de soluciones de inteligencia artificial, ajustando continuamente el plan en función de los aprendizajes obtenidos, la situación de la empresa y el estado del arte de la tecnología. Para conseguir poner en marcha la rueda de la IA es clave poder apalancarse en el retorno de inversión de la fase piloto, encontrar proyectos que generen un ahorro o mejora que nos permita reinvertir ese ROI en proyectos cada vez más ambiciosos. Y después, más allá del despliegue de soluciones de inteligencia artificial, es importante dejarse acompañar, contar con expertos que te ayuden en el proceso, que conozcan las tecnologías y sus limitaciones y que sean capaces de traducir los objetivos del negocio en soluciones reales. Y junto a ese acompañamiento es clave establecer un plan de formación para que el equipo entienda qué puede hacer la IA, cómo aplicarla en su día a día y para que pierda el miedo inicial a utilizarla. La experiencia nos ha demostrado que el éxito no depende solo de la tecnología, sino de las personas que la utilizan. Y aquí pues hemos aplicado tenemos industrializada y muy aplicada y muy contrastada esta breve consultoría inicial y esta metodología Agile, y con ello hemos comprobado que este punto de partida, complementado con el acompañamiento continuo y la formación a medida, pues es decisivo para conseguir los objetivos con el despliegue de soluciones de IA en una empresa. Porque, como decíamos antes, la tecnología por sí sola no transforma una organización la transforman las personas cuando comprenden y adoptan esta tecnología. Vamos a pasar al siguiente bloque. Vale, aquí vamos a ver casos de uso específicos para el sector industrial. Después de ver qué es la inteligencia artificial y cómo podemos desplegarla con éxito, vamos a centrarnos en ejemplos concretos dentro del entorno industrial, en producción, cadena de suministro, administración y ventas, para ilustrar cómo esta tecnología puede generar impacto real en la competitividad de una empresa. No vamos a hacer un catálogo exhaustivo porque la lista de aplicaciones posibles es enorme y cada compañía tiene sus particularidades, pero sí vamos a ver algunos casos representativos que nos ayuden a visualizar dónde puede aportar valor. Bien, empecemos por hablar de retos estructurales, ¿vale? Por la realidad que nos encontramos a la hora de definir una hoja de ruta de despliegue de IA en una empresa industrial. En esta realidad, pues digamos que no es una realidad ideal, ¿no? Como todo, y lo que nosotros tenemos localizados pues son algunos que las empresas pues padecen algunos de los siguientes retos estructurales: o fragmentación de sistemas y datos, ERP, CRM, sensores IoT, hojas de Excel que no se comunican entre sí, o dificultad para tener una visión unificada de la operación o de los costes reales, una madurez digital desigual, con procesos parcialmente digitalizados, escasez de datos históricos limpios y accesibles, o dependencia del conocimiento tácito o no documentado del personal, proyectos piloto que no escalan, pruebas sobre tecnologías sin estrategia ni casos de uso claro, falta de criterios de ROI o de un plan de despliegue posterior. También resistencia del personal de planta o de mandos intermedios a la hora de afrontar, digamos, cambios en los procedimientos históricos, escasez de competencias digitales y analíticas, o falta de liderazgo en transformación digital, y desafíos también al conectar entornos de OT y IT, o preocupación por la seguridad y protección de los datos industriales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale. Bueno, como hemos visto en la diapositiva anterior, la realidad con la que conviven muchas empresas industriales pues no es un panorama ideal. Eso es la realidad del día a día de todas las empresas, industriales y no industriales, y ese es el punto de partida realista desde el que debemos comenzar a trabajar. No sirve de nada
empezar a trabajar sobre una teoría que no está anclada en la realidad, ¿no? Para poner en marcha con éxito la rueda de la IA, pues hay que ser precisamente muy mundano y muy prosaico. No se trata de imponer una tecnología de moda, sino de adaptarse al nivel de digitalización y a los retos estructurales específicos de la empresa. La inteligencia artificial solo genera un impacto real y medible cuando parte de un problema concreto, de los casos de uso. Ahí está, por eso tanta importancia y por eso estamos haciendo tanta mención a este tema, ¿no? El objetivo nunca debe ser aplicar IA, el objetivo debe ser resolver un punto de dolor que afecta directamente a la competitividad y a la cuenta de resultados de tu empresa, ya sea una parada no planificada que cuesta miles de euros, un exceso de inventario que inmoviliza capital o una falta de visibilidad sobre los márgenes reales de cada pedido. Pues estos dolores son los que marcan el camino. Por eso en este bloque no vamos a hablar de tecnologías, sino de negocio. Vamos a ver varios ejemplos de casos de uso conectados con puntos de dolor e indicadores de negocio habituales en una empresa del sector industrial, y en cada uno de ellos vamos a responder a una pregunta muy práctica, que es ¿qué ganamos si aplicamos inteligencia artificial aquí? Esa es la brújula que nos debe guiar en todo este camino. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, en esta diapositiva muestro algunos de los puntos de dolor clásicos que podemos encontrar en el área de producción y mantenimiento y que causan costes elevados y baja rentabilidad. Entre ellos encontramos pues, paradas no planificadas y tiempos muertos no detectados, baja eficiencia general de los equipos por pérdidas de disponibilidad o rendimiento o calidad, costes de mantenimiento elevados y planificación reactiva en lugar de preventiva predictiva, tiempos largos de cambio de formato o setup que reducen la capacidad productiva, mermas, rechazos y reprocesos por defectos de calidad o falta de control en tiempo real, cuellos de botella no identificados o mal gestionados entre líneas o turnos, falta de visibilidad sobre la eficiencia real de líneas y equipos y operarios. Y hemos hecho una primera lista que os debe sonar bastante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y lo que estamos reproduciendo aquí es pues un poco cuál es esta metodología de la que hemos hablado antes, ¿no? Pues una vez identificados los principales puntos de dolor, pues vemos ahora en este caso estos son puntos de dolor genéricos y estos casos de uso también son genéricos, pero pueden servir mucho para ilustrar un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Pues vamos a ver pues casos de uso como, por ejemplo, el control de calidad con visión artificial. Aquí la IA pues analiza imágenes o vídeos en tiempo real para detectar defectos en piezas, envases o productos acabados. En segundo lugar, la monitorización de anomalías en máquinas, donde la IA analiza continuamente los datos de los sensores para detectar desviaciones sutiles en el funcionamiento de los equipos. Otro caso muy interesante es el mantenimiento predictivo. Mediante modelos que analizan datos de vibración, temperatura o consumo eléctrico, la IA pues, es capaz de anticipar fallos antes de que ocurran, planificando intervenciones pues, en el momento adecuado, ¿no? Y por último, el del planificador inteligente de producción, una herramienta que ajusta automáticamente las órdenes, turnos y los recursos en función de la demanda, la capacidad disponible o el estado de las máquinas. En el siguiente bloque de casos de éxito vamos a ver una demo de uno de los proyectos que hemos hecho de este tipo de planificador inteligente de la producción. Todos estos casos de uso tienen algo en común, que aportan resultados medibles en poco tiempo y son una excelente forma de iniciar el camino hacia una fábrica más inteligente y eficiente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale, la cadena de suministro es uno de los grandes focos de ineficiencia en muchas empresas industriales. Nos encontramos con previsiones de demanda poco precisas, falta de visibilidad sobre lo que ocurre a lo largo de toda la cadena y una gestión del inventario que a menudo oscila entre el exceso y la rotura de stock. A esto se suman costes logísticos crecientes, sistemas que no se comunican bien entre sí y procesos todavía demasiado manuales que dificultan la agilidad cuando el mercado cambia. Todos estos factores impactan directamente en la competitividad, en los plazos de entrega, en los costes y, en última instancia, en la satisfacción del cliente. Vamos a pasar a la siguiente.
En la cadena de suministro, la inteligencia artificial nos permite mejorar tanto la planificación como la capacidad de reacción ante imprevistos. Un primer ejemplo es el pronóstico de demanda inteligente, que combina históricos, pedidos y datos externos para anticipar mejor la necesidad real de cada producto. Esto permite planificar con más precisión y evitar roturas o exceso de stock. También podemos aplicar IA en la detección temprana de disrupciones, monitorizando proveedores, transporte o incluso noticias para anticipar retrasos y actuar antes de que afecten a la producción. En el plano operativo, la optimización del inventario y del almacén ayuda a ajustar niveles, ubicaciones y flujos, reduciendo costes y ganando eficiencia. Y por último, la logística inteligente pues, permite optimizar rutas, cargas y entregas considerando tiempos, costes y sostenibilidad. Son ejemplos muy distintos entre sí, pero todos comparten un mismo objetivo, que es ganar visibilidad, anticipación y control sobre la cadena de suministro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si pasamos al área de administración y finanzas, vemos que aquí también existen numerosos puntos de dolor que impactan directamente en la eficiencia y en la calidad de la información. Por ejemplo, tareas administrativas que siguen siendo muy manuales, como la gestión de facturas, albaranes o conciliaciones, y que consumen mucho tiempo del equipo. También encontramos retrasos en los cierres contables, errores en la introducción de datos o dificultades para generar informes fiables y actualizados. Además, en muchos casos los sistemas no están bien integrados entre sí, lo que obliga a duplicar información y hace difícil una visión consolidada de los costes, los márgenes o la tesorería. En resumen, son procesos que, aunque no sean productivos en el sentido industrial, tienen un gran peso en la rentabilidad y en la capacidad de tomar decisiones informadas. Y precisamente por eso la inteligencia artificial puede aportar aquí un valor enorme, automatizando tareas repetitivas, mejorando la precisión de los datos y liberando tiempo para el análisis y la estrategia. Vamos a pasar a la siguiente. En el área de administración y finanzas, la inteligencia artificial tiene un impacto muy grande en la eficiencia y en la calidad de la información. En primer lugar, la automatización de tareas administrativas permite liberar muchas horas de trabajo repetitivo, como el tratamiento de facturas, albaranes o gastos, reduciendo además errores y mejorando la productividad en el trabajo. En segundo lugar, la conciliación y el cierre contable asistido por IA agilizan un proceso que normalmente consume mucho tiempo, permitiendo detectar discrepancias de forma inmediata y cerrar antes los periodos. Además, el análisis financiero predictivo ayuda a anticipar problemas de tesorería o desviaciones presupuestarias, aportando una visión mucho más proactiva. Y por último, la generación automática de informes y cuadros de mando hace posible que cualquier responsable pueda consultar los datos en lenguaje natural, obteniendo respuestas al instante. Estos son casos también muy transversales, aplicables a prácticamente cualquier empresa industrial y que presentan retornos de inversión muy rápidos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale, la última muestra de casos de uso que veremos hoy corresponde al área de marketing y ventas. En este ámbito, la mayoría de las empresas industriales todavía tienen un recorrido importante por delante. Aquí es habitual encontrar escasa visibilidad sobre los clientes y las oportunidades comerciales, procesos poco digitalizados o muy dependientes del esfuerzo individual de los equipos de ventas. También es frecuente tener dificultades para prever las ventas o medir el retorno de las acciones comerciales, lo que complica la planificación de la producción y el aprovisionamiento también. A esto se suma una falta de personalización en las comunicaciones y campañas que muchas veces se lanzan de forma masiva sin segmentar adecuadamente el público objetivo. Y por último, la integración deficiente entre herramientas como el CRM, el ERP o las plataformas de marketing o el entorno web, que impide pues, tener una visión completa de todo el ciclo comercial. Pasamos a la siguiente diapositiva. Todos estos retos hacen que el uso de la inteligencia artificial en marketing y ventas sea especialmente prometedor, ya que permite convertir datos dispersos en información útil y tomar decisiones mucho más precisas sobre qué cliente atender, cómo comunicarnos con ellos y cómo mejorar su experiencia. Por ejemplo, con la segmentación y el scoring de clientes podemos identificar de forma automática qué clientes son más rentables o tienen más probabilidad de compra, enfocando los esfuerzos comerciales donde más impacto pueden generar. La predicción de ventas y demanda permite anticipar cómo evolucionarán los pedidos y preparar mejor la producción o las campañas. Además, la automatización de campañas y personalización de mensajes hacen posible adaptar las comunicaciones en función de cada perfil, incrementando la tasa de respuesta. Y por último, el análisis de feedback y atención al cliente nos da una visión clara
de lo que opinan los clientes, ayudando a mejorar productos, servicios y procesos comerciales. Son casos de aplicación directa con beneficios rápidos, tanto en eficiencia como en ingresos. Bueno, como decíamos al principio del bloque, estos son algunos ejemplos, hay muchos casos más, pero estos ejemplos que hemos visto sirven para ilustrar el mundo que se abre ante nosotros y optamos por integrar IA de forma estratégica en nuestra organización. Como veis, no se trata de implementar juguetes de IA o mini proyectos piloto, sino de afrontar puntos de dolor y a indicadores que afectan directamente a la competitividad de una empresa. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque. Aquí vamos a ver algunos casos de éxito reales, ejemplos de proyectos que ya hemos desarrollado con clientes industriales y veremos 3 demos breves que han preparado mis compañeros. 2 de ellos son quick wins, proyectos con un retorno rápido de los que hablábamos antes, y un tercero es un caso más estratégico centrado en la planificación de la producción. Vale, pasamos al primero. Vale, aquí es un cliente, se trata de un fabricante de sistemas de lubricación. Aquí el primer reto que afrontamos tenía que ver con la gestión documental porque tenían especificaciones técnicas en papel y además manuscritas. Y esto pues era un desafío demasiado complicado para los sistemas de OCR tradicionales que no eran capaces de entender lo que ponían en estos documentos, así que desarrollamos una solución de IA que sí que era capaz de digitalizar toda esta documentación técnica. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ver una breve demo de cómo funciona esta solución. Igual avanza el vídeo, Marta, quizás hasta el 59 o así, para ya entrar en la demo directamente. Entonces, nos contactaron y les preparamos un pequeño ejecutable en el que con la carpeta que tienen al lado, que se llama Docs, aquí meterían ellos sus distintas carpetas con los PDFs, con esta información escrita a mano, que tiene esta pinta, pues un ejemplo. Como veis, pues es muy, vamos, que está escrita a mano y aquí incluso para un humano pues tiene que hacer un esfuerzo extra para entender lo que pone. Y luego aparte la complejidad extra de que hay comillas que hay que interpretar como que hay que copiar el número inmediatamente superior. Hicimos distintas pruebas a ver si con distintos modelos de IA generativa podía analizar. Gemini en este caso fue la que mejor nos funcionó. Y bueno, por hacer una pequeña demo, aquí tengo voy a incluir esta carpeta que tiene nada, solo 2 PDFs para hacer la prueba rápida. Ejecutamos el ejecutable. Seleccionamos copia pequeña y le damos a procesar. Vemos que la barra de progreso se va llenando según va procesando. Y cuando termina nos permite aquí descargar un Excel. Vamos a verlo. Aquí tendríamos un Excel con todos los datos extraídos de los PDFs concatenados, en este caso porque así era como lo prefería el cliente. Vale. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un cliente que se dedica a sistemas de lubricación para Esto no. maquinaria. Muy bien. Nada, pues aquí vamos a ver una demo de
de un proyecto que ha preparado un compañero. Es un fabricante de compresores que quería mejorar la eficiencia en su servicio técnico y aquí implementamos un asistente de IA que ayuda a los técnicos a resolver incidencias y buscar información técnica pues, de forma ágil. Si puedes pasar al vídeo, por favor, Marta. Buenas a todos. En esta breve demo voy a presentaros un asistente virtual que desarrollamos para una empresa que fabrica compresores. Este asistente está diseñado para ayudar al equipo técnico a consultar y analizar incidencias pues de una manera mucho más rápida e intuitiva. La fuente de datos principal que utiliza el asistente es una base de datos de incidencias reales de estos compresores y a partir de esa información, pues el asistente nos ofrece dos funcionalidades principales, que serían la búsqueda semántica y las consultas en lenguaje natural. La búsqueda semántica nos permite preguntar de forma natural sobre las incidencias pasadas y, por ejemplo, pues si le indicamos que nuestro compresor está echando agua y si podría decirnos pues las causas más comunes que ocurran en el histórico para que ocurra esto, pues el sistema nos va a coger la consulta, va a buscar en la base de datos las incidencias relacionadas con que un compresor esté echando agua, las va a recopilar y nos va a devolver, pues en este caso, las tres causas más comunes para que un compresor llegue a este estado. Por otro lado, también podemos hacer, pues, quizá unas consultas un poco más analíticas ya directamente sobre la base de datos, pues por ejemplo, preguntando al asistente cuántas incidencias ha habido en el año 2024 agrupadas por mes. Pues, con esta simple consulta, el asistente nos va a agrupar todas las incidencias que ha habido en este año y nos las va a devolver agrupadas por mes en una tabla. Pues por otro lado, también podemos hacer consultas al asistente pues para obtener más información sobre proyectos que en este caso pues de los que tengamos los identificadores. Por ejemplo, si le indicamos tan solo incidencia y el identificador, el asistente nos va a devolver la información a la que tiene acceso o la que le pidamos sobre esta incidencia. Esto viene bien en caso de que queramos profundizar más sobre alguna incidencia o queramos obtener más datos. Entonces, el asistente nos busca esta incidencia y nos devuelve la información correspondiente. Pues bueno, esta herramienta viene a ser una herramienta pues, quizás sencilla, pero muy potente y que nos permite acceder y explorar el conocimiento interno de la empresa pues, de una forma bastante fácil y eficiente. Cabe recalcar que el proyecto que os acabo de mostrar, la base de conocimientos solo tiene acceso a las incidencias relevantes, pero esto se puede complementar tanto con manuales técnicos sobre dichos compresores o más información relevante que pueda llegar a ayudar al asistente técnico. Pues bueno, esto ha sido todo. Muy bien. Nada, vamos ahora con el tercer caso que vamos a ver, que es de un fabricante de placas de PRFV que necesitaba optimizar su planificación de la producción. Aquí desarrollamos un planificador inteligente que utiliza IA, algoritmos, bueno, lo explicará mi compañero en la demo, utiliza inteligencia artificial para ajustar automáticamente las órdenes y recursos, mejorando la capacidad productiva y reduciendo los plazos. Vamos a ver esta pequeña demo del planificador inteligente. Buenos días. Bueno, nos encontramos en esta plataforma web de este cliente. Es un cliente que fabrica placas en mesas industriales, ¿vale? En una nave industrial. Entonces, bueno, las placas tienen diferentes fases. Existe una fase de pintado, una fase de fabricado, una fase de desmoldear, otra de cortar. Entonces, bueno, es necesario planificar las placas en mesas, ¿vale? Decidir en qué mesa se va a planificar cada placa y también decidir cuándo se va a realizar
cada fase de cada placa, ¿vale? Primero hay que pintar, luego fabricar, las fases que hemos comentado. Bien, varias restricciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar placas en mesas y fases en el tiempo. Por un lado, que existe, en la nave industrial existe una sola máquina para cada fase, ¿vale? Existe una sola máquina de pintado, una sola máquina de fabricado, una sola máquina de desmoldeado y corte. Entonces, no puede ser que haya dos placas realizando la misma fase al mismo tiempo, ¿vale? Si a una hora concreta en una mesa se está pintando, pues en esa hora concreta no se puede pintar en ninguna otra mesa. Y eso para todas las fases, ¿vale? Entonces se tienen que planificar las placas y las fases en el tiempo, teniendo en cuenta que cada fase puede hacerse solamente una vez simultáneamente, ¿vale? En cada momento. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante, em, bueno, minimizar en la medida posible los cambios de anchura, ¿vale? Una vez que hemos puesto la máquina de corte en una anchura concreta, cada vez que cambiamos la anchura de la placa, pues hay que ajustar la máquina, entonces hay que minimizar los cambios de anchura. Eh, Cuando pintamos una placa en una mesa, se pinta como con un pulverizador por encima. Cada vez que cambiamos de anchura de la placa y después de haber pintado una placa con una anchura dada, pintamos una placa más ancha, tenemos que limpiar la mesa previamente para que por la parte de abajo la placa no se manche, ¿no? Entonces hay que evitar también cambios de anchura, incrementar la anchura, perdón, en la medida de lo posible, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo un poco estas restricciones en mente y algunas más que no vamos a comentar por no alargarnos, bueno, hemos generado, bueno, un algoritmo de planificación, que en este caso es un algoritmo genético, y los resultados se pueden ver en esta plataforma web, ¿vale? En primer lugar, mediante este apartado de archivos, bueno, aquí adjuntamos el archivo que contiene un Excel que contiene todas las placas que hay que fabricar con, bueno, información de cada placa que viene directamente a la base de datos, ¿vale? En un futuro sí que estamos planteando hacer esto automático mediante la base de datos, pero bueno, por ahora es una subida manual. Y luego aquí se genera una instantánea, ¿vale? Una instantánea no es más que una versión de los datos que sirve como base para generar diferentes optimizaciones, ¿vale? Al final estamos en una realidad donde las bases de datos cambian constantemente, hay placas que salen porque ya están terminadas, hay nuevos pedidos que entran, entonces una instantánea ayuda a determinar una versión de los datos y trabajar solamente con esa versión para poder comparar diferentes optimizaciones, ¿vale? Que se hagan a partir de esa versión, ¿vale? Si no, diferentes optimizaciones contendrían diferentes placas y no tendría sentido compararlas, ¿vale? Bueno, una vez que hemos generado una instantánea, bueno, aquí tenemos toda la lista de todas las instantáneas, tendremos incluso la información, podremos borrar una instantánea, podremos editarla, podremos ver cada una de las planificaciones que tiene hechas. Bien, una vez que tenemos la instantánea generada, vamos al apartado de generar planificación. Y aquí tenemos que generar la instantánea en cuestión y, bueno, podemos aquí poner el nombre de la planificación, la fecha de inicio de la planificación, ¿vale? Las mesas en las cuales tenemos que planificar, porque podemos desactivar algunas si queremos, ¿vale? Y luego el número de turnos para trabajar, ¿vale? Trabajamos a un turno, a dos o a tres turnos, ¿vale? El primer turno es de 6 de la mañana a 2 de la tarde, el segundo turno es de 2 de la tarde a las 10 de la noche y el tercer turno de 10 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente, ¿vale? Entonces, una vez que seleccionamos esto, damos aquí a generar optimización y aquí tenemos los resultados, ¿vale? Seleccionamos la instantánea, la optimización en cuestión y aquí tenemos para cada semana las placas que se planifican en cada mesa. Las mesas son las columnas, ¿vale? En vertical. Y aquí podemos ver, bueno, diferentes placas. Aquí podemos ver en parámetros, podemos ver los diferentes parámetros bajo los cuales se ha, ¿vale? Optimizado la duración de pintado, la duración de las diferentes fases, días no laborables, cuáles son. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí podremos, mediante este botón de exportar Excel, podremos exportar el Excel cómodamente, ¿vale? En forma de tabla, respetando la forma de la tabla de la base de datos. Y aquí, para la gente de producción, esto puede ser más útil, ¿vale? Todas las placas ordenadas, la fecha en la cual hay que planificarlas, la hora, qué fase y en qué mesa, ¿vale? Esto para la gente de producción es bastante más útil, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco nuestra plataforma web que sirve para planificar y para visualización de resultados para fabricación de placas, para fabricación de placas. Muchas gracias. Muy bien. Espero que estas pequeñas demos os hayan resultado interesantes. Ahora, para cerrar la presentación, vamos a hacer un pequeño resumen de conclusiones, aprendizajes y próximos pasos.
Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vale, como hemos visto, la inteligencia artificial ya está aportando resultados tangibles en la industria y las empresas que están avanzando no lo hacen porque tengan más tecnología, sino porque saben dónde aplicarla para generar valor real. El secreto está en empezar por casos de uso concretos, medibles y alineados con los objetivos de negocio y a partir de ahí escalar lo que funciona. Y tan importante como la tecnología, pues es preparar al equipo, formar, comunicar y crear una cultura que entienda la IA como una herramienta para mejorar el trabajo. Y en definitiva, la clave está en convertir la IA en una palanca de competitividad y no en un experimento tecnológico. Es importante que encontréis un buen partner sólido y fiable que sepa de lo que habla para tener éxito con la IA y que empecéis por proyectos con un retorno de inversión claro en el corto plazo, porque esto os ayudará a coger confianza, escalar soluciones y crecer aplicando la IA. Espero que esta presentación os haya resultado útil. Muchas gracias por vuestra atención y ahora le paso la palabra a mi compañera Marta. Sí, pues es el momento de dejar las preguntas pertinentes, si tenéis, para que nuestros compañeros Ivonne y Unai, expertos en la materia, puedan responder. También vamos a hacer una pequeña encuesta que nos gustaría que pudierais responder. Unai y Ivonne, además de esto, no sé si tenéis algún apunte más que hacer. De momento no han dejado ninguna pregunta, alguna cuestión que haya surgido así que queráis resolver. No, yo creo que ha sido explicación bastante densa, además, que ha habido muchas cuestiones sobre las que hemos entrado, un poco una visión muy integral y muy global de todo lo que afecta, digamos, a la competitividad, a la aplicación de la IA en una empresa industrial. Y nada, por aquí, si no hay más preguntas, pues bueno, o me he explicado muy bien o... En cualquier caso, yo ahora, nada, Unai y yo tenéis aquí nuestro contacto y estamos a vuestra disposición para hablar de vuestro caso concreto y para bueno, seguir avanzando en este camino. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, a Ivonne y a Unai por vuestra participación en el webinar y cualquier duda que pueda existir, ya tienen vuestro contacto para que se pongan y os pregunten. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Eso es todo.